Mi hija jamás pondrá un pie en la casa de una herrera. Un encuentro en el tren que encendió una guerra antigua como nunca antes se había visto. Lo imposible. Sucedió. Historia real. En el corazón de México, dos familias llevan décadas en guerra, por culpa del maíz y del frijol. Pero, ¿qué ocurre cuando sus hijos se encuentran por casualidad en un tren? Vas a descubrir cómo una simple mirada se convirtió en una pasión prohibida, y cómo ese amor encendió una rivalidad que estaba a punto de destruirlo todo. En el corazón del México profundo, donde las montañas se alzan como murallas de piedra y los campos se extienden hasta perderse de vista, existían dos pueblos pequeños, pero llenos de orgullo, tradición y rivalidad. Las mañanas comenzaban con el canto de los gallos, el aroma del café fuerte en las cocinas de adobe y el crujir de las carretas cargadas de sacos de granos. Pero, detrás de aquella rutina sencilla, ardía un fuego antiguo, un resentimiento que atravesaba generaciones. De un lado estaba el orgulloso San Esperanza, gobernado por don Esteban Ramírez, un hombre severo, de mirada dura, dueño de vastas plantaciones de maíz dorado como el sol. Para él, el maíz no era solo alimento, era símbolo de poder, riqueza y honor. Sus mazorcas brillaban como oro bajo el sol ardiente del desierto. Del otro lado se alzaba el fervoroso Santa Dolores, bajo el mando del ambicioso don Julián Herrera, un hombre astuto, de voz fuerte, que se vanagloriaba de sus interminables campos de frijol, oscuro y resistente como la propia tierra. Para Julián, el frijol era más que sustento, era la prueba de que su gente jamás pasaría hambre, de que su cosecha mantenía de pie a hombres y mujeres en los días más duros. Pero entre Esteban y Julián no había respeto, ni amistad, solo había odio, había competencia, y ninguno perdía la oportunidad de provocar al otro. Ese maíz tuyo solo sirve para engordar burros. Esteban, gritaba Julián con el pecho inflado, ante quien quisiera escucharlo. Y esos frijoles, Julián, hasta los pobres se cansan de comer lo mismo todos los días, replicaba Esteban, con veneno en la voz. Las palabras afiladas se repetían de boca en los pueblos. El pueblo, dividido, ya no sabía a quién seguir. Unos juraban que nada era más sabroso que las tortillas suaves hechas con el maíz de Esteban. Otros golpeaban el pecho para decir que solo el frijol de Julián tenía la fuerza de sostener a un trabajador después de 10 horas bajo el sol. Así, hasta en las fiestas religiosas, en las ferias de la plaza y en las cantinas polvorientas, el clima de disputa estaba presente. Quien comía una sopa de maíz se convertía en motivo de burla. Quien servía frijoles en la mesa era acusado de traidor. Incluso las procesiones, que deberían unir, se transformaban en escenario de murmullos y miradas torcidas. Era como si la vida entera de aquellos pueblos girara en torno a dos cosechas, y el odio era la única siembra que nunca faltaba. Pero el destino, caprichoso como el viento ardiente del desierto que cambia de rumbo sin aviso, decidió escribir una nueva historia, una historia que nadie se atrevía a prever. En la vieja estación de tren, hecha de madera gastada y hierro oxidado, el silbido agudo resonaba como un canto de nostalgia, quebrando el silencio de la mañana. Las ventanas vibraban con el estrépito, y los caballos atados afuera se agitaban al presentir la llegada del gigante de hierro. Ese día, dos jóvenes regresaban de la capital. Del primer vagón descendió Elena Ramírez, hija de Esteban, una joven de belleza serena, con la elegancia que aprendió en los salones de la gran ciudad, pero con el corazón aún atado a las raíces de su tierra natal. Su vestido claro contrastaba con el polvo del desierto, y sus ojos guardaban la dulzura de quien sueña con algo más grande que las rivalidades. Pocos instantes después, con pasos firmes y presencia imponente, bajó Miguel Herrera, hijo de Julián, joven de mirada firme y sonrisa encantadora. Llevaba en los gestos el carácter de su padre, pero en el pecho guardaba sueños que iban mucho más allá de los campos de frijol. Carismático, saludaba a todos,
pero en ese instante, parecía que solo una persona existía en el mundo. Fue en el vaivén suave del tren, entre maletas apuradas y miradas curiosas, que los ojos de Elena y Miguel se encontraron por primera vez, y en ese segundo fugaz, el tiempo pareció detenerse, el ruido de los rieles se desvaneció, el silbido se apagó, la multitud desapareció, solo quedó el silencio cómplice de dos corazones que, sin saberlo, cargaban el peso de una guerra que no les pertenecía. Elena, con una sonrisa tímida, bajó la mirada, sintiendo como el rubor subía a sus mejillas. Miguel, ajustándose el sombrero, tomó valor y dijo con respeto: «Señorita, usted es de San Esperanza, ¿verdad?». Elena levantó los ojos, sorprendida por la gentileza, y respondió suavemente: «Sí, y usted debe ser de Santa Dolores». Una leve risa escapó de los labios de Miguel, como si el destino acabara de jugar con ellos, y sin darse cuenta, algo nació allí, un sentimiento que, tarde o temprano, pondría fuego en dos familias, y cambiaría para siempre la historia de aquellos pueblos olvidados en el corazón de México. Cuando los padres descubrieron que sus hijos se habían conocido, y peor aún, que estaban encantados el uno con el otro, la rivalidad se transformó en un odio declarado. El silencio de las casas se rompió con puertas que se cerraban de golpe, voces alzadas y amenazas lanzadas como puñales. Únete a nuestra familia, dale like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Así sabremos que no estamos solos. Don Esteban, rojo de furia, golpeó la mesa con tanta fuerza que los vasos temblaron. «Mi hija jamás pondrá un pie en la casa de un herrera. Prefiero verla muerta antes que unida a esa gente». Al otro lado de la frontera invisible que separaba los pueblos, don Julián respondía con veneno en la voz, rodeado de vecinos y parientes que aplaudían su rabia: «Y si mi hijo osa cortejar a esa muchacha, olvidará que tiene padre. No admitiré traiciones en mi familia». Y así, en cuestión de horas, lo que antes era rivalidad se convirtió en guerra abierta. Todo el pueblo se encendió. El amor prohibido se volvió tema en las cantinas, en las ferias, en las cocinas de adobe, e incluso en la misa del domingo. Los sacerdotes pedían calma, las mujeres rezaban por paz, pero los hombres afilaban sus cuchillos y preparaban sus rifles, como si el simple afecto de dos jóvenes pudiera deshonrar generaciones enteras. Mientras tanto, Elena y Miguel, prisioneros de un destino cruel, seguían encontrándose a escondidas. Sus almas buscaban refugio en las orillas de los campos que dividían a sus familias. Era como si todo México respirara aquel drama. El maíz y el frijol ya no eran solo cosechas, sino símbolos de orgullo, de poder, y ahora, de un amor imposible. A la orilla de los maizales dorados, entre el murmullo de las hojas al viento, se abrazaban como si el mundo fuera a terminar en ese mismo instante. El maíz dorado y el frijol oscuro eran ahora testigos silenciosos de encuentros llenos de ternura, pero también de miedo. En una de esas noches, junto al río que corría sereno bajo la luna plateada, Miguel sostuvo la mano de Elena con fuerza, como si quisiera grabar aquel toque en la eternidad. «Nuestro amor es más fuerte que este odio, Elena. Juro ante las estrellas que voy a luchar por ti. Ni mi padre, ni la tierra, ni las maldiciones podrán separarnos». Ella, con lágrimas temblando en los ojos, respondió con la voz entrecortada: «Y yo juro que voy a esperarte, Miguel, pero temo que nuestras familias destruyan todo antes de que siquiera empecemos. Es como si estuviéramos rodeados de enemigos, como si cada paso fuera vigilado». El destino parecía reírse de los dos. Cada mirada robada, cada beso apresurado, cada encuentro al atardecer iba acompañado de nuevas barreras, nuevas intrigas, nuevas amenazas. Los vecinos murmuraban, los hermanos sospechaban y hasta los animales parecían presentir el peso del secreto, pero en lo más profundo de sus corazones ardía la llama que ni el miedo podía apagar, y era esa llama la que los mantenía vivos,
desafiando las sombras que intentaban sofocar un amor que, como el mismo México, nacía de la lucha, del dolor y de la esperanza. Llegó entonces el día de la gran feria anual, el momento más esperado del calendario. Era cuando los dos pueblos dejaban sus casas, sus cosechas y sus canciones para reunirse en un mismo lugar. Para algunos, era tiempo de fiesta, para otros, un campo de batalla disfrazado de celebración. Los puestos de colores se alineaban por las calles de tierra, el aroma de maíz asado y frijoles guisados se mezclaba con el sonido de guitarras y tambores. Los niños corrían, las mujeres intercambiaban recetas, y los hombres, entre tragos de tequila, observaban a los rivales con ojos desconfiados. En el centro de la plaza, don Esteban infló el pecho con orgullo. Detrás de él, una carreta repleta de mazorcas doradas brillaba al sol, como si fuera oro cosechado de la propia tierra. «Aquí está la verdadera riqueza de México», gritó, arrancando aplausos de sus seguidores. A pocos metros, don Julián no se quedó atrás. Mostró sus frijoles negros, brillantes como la noche, acomodados en canastos tejidos con tanto esmero que parecían obras de arte. «Y aquí está la fuerza de nuestro pueblo, el alimento que sostiene a generaciones», declaró, encendiendo a los suyos. La multitud vibraba, dividida entre gritos de exaltación y miradas de desprecio. Rivalidad no faltaba, pero en medio de aquel tumulto de voces y colores, algo más fuerte ocurría en silencio. Las miradas de Elena y Miguel se buscaron como quien encuentra agua en pleno desierto. El ruido de la feria desapareció, las risas, las provocaciones y hasta las amenazas quedaron lejanas. Solo existía ese instante, el palpitar acelerado de sus corazones. Y entonces, desafiando al mundo, Miguel dio un paso al frente. Elena no retrocedió. Entre el crepitar de un fogón y el sonido perdido de una guitarra, sus labios se encontraron en un beso robado. Un beso que era más que amor, era un grito de libertad. Un desafío abierto a las cadenas del odio. El silencio cayó sobre la feria como un trueno mudo. Por unos segundos, nadie respiró. Los niños abrieron los ojos como platos, las ancianas cubrieron la boca con las manos y los hombres apretaron los puños. Después, el escándalo estalló. Gritos, insultos, empujones. Las mujeres intentaban separar. Los hombres avanzaban como toros enfurecidos. El beso de los jóvenes había encendido la mecha de la furia, transformando la plaza en un campo de guerra. Don Esteban, dominado por la rabia, alzó la voz. «Traición, mi hija me ha deshonrado frente a todos». Y don Julián respondió, escupiendo cada palabra: «Tu hija ha engañado a mi hijo, esto no quedará así». La música se detuvo. Los vendedores abandonaron sus puestos, y hasta las campanas de la capilla parecieron llorar ante la tragedia anunciada. En medio de la confusión, Elena y Miguel fueron arrancados el uno del otro, como si dos cadenas de hierro los arrastraran hacia lados opuestos. Ella, entre lágrimas, gritaba su nombre. Él, desesperado, luchaba contra los brazos que lo retenían. Pero la feria ya no era fiesta. La feria se había convertido en el escenario de una guerra que, desde ese día, nadie sería capaz de contener. Esa misma noche, la rivalidad alcanzó su punto más cruel. Los hombres de don Julián, ebrios de tequila y de odio, cruzaron sin permiso los límites de los campos de maíz de Esteban. Avanzaron como sombras violentas bajo la luna, pisoteando las plantas, arrancando espigas y lanzando insultos al viento. La respuesta no tardó. Los capataces de don Esteban, enfurecidos, encendieron antorchas y prendieron fuego a parte de las plantaciones de frijol. En cuestión de minutos, el cielo del México profundo ardía en rojo. Las llamas se alzaban como monstruos de fuego, iluminando los rostros desesperados de mujeres, niños y ancianos que observaban impotentes. «Nuestra riqueza, nuestros campos», gritaban, mientras el humo asfixiaba la noche. Algunos corrían con baldes de agua, otros rezaban:
pero nada podía detener la furia que devoraba la tierra. Helena, con el corazón en un puño, intentó escapar de la vigilancia de su padre. Sus pasos la guiaban hacia el único lugar donde quería estar, los brazos de Miguel. Él también luchaba, forcejeando contra los hombres de Julián que lo retenían, gritando su nombre con desesperación: Helena. ¡Ah! Por un instante, entre el humo y las llamas, sus miradas se encontraron, una chispa de esperanza en medio del infierno. Pero esa chispa fue apagada brutalmente. Helena fue arrastrada hasta su casa, encerrada tras paredes que parecían una cárcel. Don Esteban, con el rostro endurecido por el odio, lanzó la llave sobre la mesa como quien sella un destino. Miguel, por su vez, recibió el castigo de su padre: golpes, gritos, humillaciones. Julián lo acusaba de deshonra, de traición, de debilidad. Un herrera no se arrodilla ante los enemigos, rugía, mientras el joven, ensangrentado pero firme, solo pensaba en el rostro de la mujer que amaba. El pueblo entero lloraba al ver la riqueza de la región consumida por las llamas, pero lo que realmente ardía no eran los campos, era el odio de dos familias dispuesto a arrastrar a todos a la ruina. ¿Era ese el final, o apenas el principio de una guerra aún más sangrienta? En la madrugada siguiente, con el corazón en llamas, Helena escapó de su casa. Miguel, herido, la esperaba a la orilla del camino. Se abrazaron como quien se aferra a la propia vida. Si no podemos vivir aquí, vámonos. Helena, México es demasiado grande. Nuestros padres no podrán encadenarnos para siempre, dijo Miguel, con la voz firme a pesar del dolor. Ella lo miró, con valentía brillando en los ojos. Me iré contigo, pero debes saberlo, el precio puede ser demasiado alto. Y así, bajo la luz plateada de la luna, partieron juntos, dejando atrás dos familias que jamás aceptarían aquella unión. Pasaron los meses, y el pueblo jamás volvió a ser el mismo. San Esperanza y Santa Dolores perdieron cosechas, perdieron orgullo, pero, sobre todo, perdieron a los hijos que se atrevieron a desafiar el odio. Nadie supo con certeza a dónde fueron Helena y Miguel. Algunos decían que habían huido a la capital, otros juraban que habían cruzado la frontera en busca de una nueva vida. Y, sin embargo, algo quedó. En cada noche silenciosa, junto al fuego o entre susurros en los campos, aún se cuenta la leyenda. Dicen que el maíz y el frijol, antes enemigos, florecen ahora lado a lado en algún campo lejano, alimentados no solo por la lluvia y la tierra, sino por el amor eterno de dos jóvenes que se atrevieron a desafiar su destino.